Hola, mis amigos y seguidores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que hayan pasado un excelente fin de semana. Solo quiero comentarles brevemente que de manera reciente abrí una página que se llama Giorgio y la Política, que es donde ustedes están viendo este video. Y el fin de la misma es comentar periódicamente problemáticas relacionadas con la filosofía, la economía, religión, política y particularmente también con la universidad en general y especialmente la universidad pública, tomando en cuenta que en nuestro país solo hay una universidad pública con varios centros universitarios y facultades e institutos. Y específicamente, pues estaré tal vez comentando frecuentemente sobre el Centro Universitario de Occidente, que es en el cual yo estudié, donde trabajo y pues que he conocido desde ya hace varios años, desde los 80 que fui estudiante. Y por eso me llama la atención comentar, porque he visto cómo ha evolucionado desde esa época y creo que es importante compartirlo. Entonces, ese es el propósito que va a tener este espacio. En esta ocasión yo pensaba empezar con un tema económico relacionado también con el comercio internacional, con la migración, como es el de las remesas y exportaciones, por ejemplo. Pero me llamó la atención una coyuntura que se está dando en nuestro centro universitario, y es de que hay convocatorias abiertas para elegir representantes ante el consejo directivo, tanto del lado estudiantil como del lado de los egresados. Y también va a haber próximamente elección del director general del Centro Universitario de Occidente. Con respecto a los representantes ante el Consejo Directivo, tanto de estudiantes como de egresados, se va a llevar a cabo la votación el día de mañana, lunes 21 de julio. Y la del director general va a ser el 4 de agosto del presente año. Entonces, pues dije, mejor comentemos algo al respecto. Y yo lo que quiero transmitirles es que el Centro Universitario de Occidente es el centro más importante en la historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, porque fue el primer centro que se creó en diciembre de 1970. Este año va a cumplir 55 años. Es el que más trayectoria tiene, el que más, referencias tiene en cuanto a impacto en la región suroccidental, occidental y noroccidental, y también en el resto del ámbito nacional. También es el centro más grande por su número de alumnos, número de profesores, aunque no necesariamente el que maneja el mejor presupuesto, no es así acorde pues a la cantidad de las necesidades que se tienen. Pero lo que quiero transmitir también en este comentario es de que me recuerdo en los años 80 y cuando yo era estudiante del Instituto Normal para Varones, terminando los años 70, oíamos pues mucho relacionado con el Centro Universitario de Occidente, especialmente de las carreras de ciencias económicas, derecho, humanidades y del famoso y extinto en aquel tiempo Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de Occidente, el famoso IESO, que precedió en investigación a lo que fue posteriormente el Departamento General de Investigaciones, luego el Departamento de Investigaciones Económicas y Sociales, y el más reciente que está vigente ahora, que es la Dirección General de Investigación del Centro Universitario Occidente, ahora que la conocemos como DICUNOC.
Pues en aquel contexto, a pesar de la guerra interna que todavía existía, el conflicto armado interno, la persecución que había a estudiantes, a profesores, a sindicalistas y líderes sociales por parte de los gobiernos autoritarios, eh, había pronunciamientos de la Universidad Pública, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, sobre los problemas que se estaban enfrentando, problemas serios, ¿no?, en materia económica y política, y en materia social también. Entonces había un papel ahí importante, tanto de profesores, estudiantes y también trabajadores administrativos por el lado del sindicato. No se diga a nivel del campus central, ¿no?, que también había pronunciamientos oficiales por toda la problemática. Pero cuando comparo aquel contexto de los 80s y 90s que yo viví, antes de que se firmaran los acuerdos de paz y después de que se firman los acuerdos de paz, la universidad viene en un proceso de declive en materia de pronunciarse ante esos problemas nacionales. Ahora pasa cualquier cosa en la educación pública, por ejemplo, con ese conflicto que hay ahorita en el Ministerio de Educación y el Sindicato de Trabajadores de la Educación, el conflicto que hay, digamos, a nivel internacional con la migración, especialmente con Estados Unidos. Bueno, hay una serie de problemáticas y llevamos ya años que nuestra universidad en silencio sepulcral. No hay pronunciamientos oficiales, ¿verdad? Porque sí hay personas que lo hacen, pero no es como que salga un pronunciamiento del Consejo Superior, de la Rectoría, de una decanatura, de las asociaciones de estudiantes. Y acá en el centro universitario la misma historia. Esa época gloriosa en que había un contacto directo con la sociedad en torno a los problemas nacionales dejó de existir. Ahora el enfoque de la universidad lo veo, y particularmente en nuestro centro, en el trabajo profesional, es decir, formar profesionales y más profesionales. Por supuesto, quiero dejar claro que no estoy diciendo que eso es malo, pero esa es una de las tareas que debe cumplir nuestra universidad y está en el artículo 82. Ahí dice que dentro de las funciones o las responsabilidades que tiene nuestra universidad pública es organizar, dirigir la educación profesional estatal y la educación superior del Estado. Pues en materia de educación profesional creo que está bien la cosa, cada vez hay más carreras, más posgrados que refuerzan las profesiones a nivel de licenciatura, pero la parte de la educación superior del Estado está descuidada porque eso, entre otras cosas, implica el desarrollo de un enfoque en el que se integre cada vez más la docencia, la investigación, la extensión y la administración académica. Y eso está plasmado en las políticas de investigación, de docencia y extensión de la universidad. Pero en la vida real casi no se hace mayor cosa. Por ejemplo, en nuestro centro universitario he platicado con profesores, alumnos, y muchos desconocen esas políticas universitarias que no son nuevas, algunas se han renovado, eso sí, pero la mayoría datan de los años 90, de 1991-92, como son las políticas de investigación que se renovaron en 2023, pero tienen una finalidad como esa, entre otras cosas, de que se integre cada vez más la investigación, extensión y la docencia con la administración académica, y eso es lo que reforzaría el desarrollo de la educación superior del Estado. Y por supuesto, ahí tendrían un papel fundamental los posgrados, pero no posgrados autofinanciados, porque estos pues tienen, digamos, un problema de que como son, digamos, programas que funcionan de acuerdo a los recursos pues que aportan los que se inscriban en ellos, entonces
no se puede tener un nivel así de exigencia como que la gente estudie, por ejemplo, a tiempo completo y que se seleccione, pues, digamos, de acuerdo pues a los estándares más elevados. Y en este caso estaría yo pensando en posgrados, por ejemplo, presupuestados. Yo creo que en la universidad, en el campus central, en la carrera, en la facultad de agronomía existe uno. Entonces esto haría que se generara pues una sinergia así muy interesante para reforzar y formar investigadores, especialmente con los trabajos de las tesis. Bueno, pero eso lo comentaríamos más ampliamente en otro momento. Ahora, pues el propósito que yo quiero externar en mi comentario es de que van a haber elecciones, como ha indicado, de representantes ante el Consejo Directivo, tanto de estudiantes como de egresados. Entonces hay que pensar que esta elección no sea algo rutinario, sino pensemos ya en que el centro universitario cambie, que se oriente más a darle cumplimiento a lo establecido en el artículo 82 de la Constitución de la República de Guatemala, en el Reglamento General del Centro Universitario de Occidente y en las políticas universitarias, porque parte pues de lo que tiene que darle cumplimiento el Consejo Directivo, que también hay que recordar porque es muy importante este evento electoral que se va a dar. Porque el Consejo Directivo es la máxima autoridad del centro, es el organismo de más alta jerarquía, no es el director como a veces se piensa, es el Consejo Directivo y al mismo, entre otras cosas, le corresponde fundamentalmente llevar a cabo la administración general del Centro Universitario de Occidente. Ese es el ente administrativo en general y por eso tiene entre sus atribuciones que son relevantes velar porque se cumplan con los fines y objetivos del Centro Universitario de Occidente que están en su reglamento. Si no lo han leído, los invito a que lean el reglamento general del Centro Universitario de Occidente porque es específico para este centro. Los demás centros tienen uno para todos. El CUNOC tiene su propio reglamento y ahí tiene sus fines y objetivos. Y el reglamento desde 1970 contempló a este centro, pues que ya ahora va a cumplir 55 años, en que se consolidara como un centro de investigación, como un centro experimental piloto. Entonces, es importante pues darle un nuevo enfoque al trabajo del Consejo Directivo porque esas ideas que dejaron plasmadas grandes pensadores y creadores del centro, como fue el licenciado Mario Aníbal González, por ejemplo, aún no se han consolidado. Y el Consejo Directivo, pues por la alta jerarquía que tiene como máxima autoridad del centro, es el que tiene que velar porque se cumplan esos objetivos y fines que establece el reglamento. Y eso debe evaluarse periódicamente y disponer de las medidas necesarias para que se cumplan. También el Consejo Directivo debe conocer y aprobar planes de trabajo. Debe proponer siempre el presupuesto anual. Es ahí donde se decide cómo se distribuyen los recursos del Centro Universitario de Occidente, tanto para la docencia, para la administración, para la investigación y extensión, ¿no? Que a esto sí le falta bastante que desarrollarse todavía. Y resolver pues, temas generales en materia académica, docente y financiera. Y hay pues toda una serie de atribuciones que tiene este alto organismo del Centro Universitario de Occidente, pero que pues han sido reiteradamente sin mayores cambios. Y por eso es que no tenemos resultados muy evidentes, como decía, en materia de educación superior estatal. No estoy hablando de la parte de la educación profesional, porque ahí sí tenemos que tomar en cuenta que sí hay cada vez más graduados, hay más carreras, entre otras cosas.
Pero también es importante recordar el decreto 12 con el que se le otorga la autonomía a la Universidad de San Carlos de Guatemala en 1945. Y ahí decía en uno de los considerandos que el propósito de otorgarle la autonomía es para que la universidad no sea solo una fábrica de profesionistas o profesionales, como decimos ahora, sino también desarrolle otras actividades importantes como la difusión de la cultura, del conocimiento científico, el estudio de los problemas nacionales y soluciones a los mismos. Esa es la gran deuda que sí tenemos todavía como universidad pública y como centro universitario de Occidente. Entonces, me llama la atención la coyuntura porque creo que es importante en torno a esos fines y objetivos del Centro Universitario de Occidente, a esas atribuciones que el Consejo Directivo tiene como la máxima autoridad del Centro Universitario, en relación a quienes se están proponiendo como candidatos. Entonces, nosotros como egresados en este momento, ya en otro momento será como docentes también, para elegir representantes docentes, o cuando se elija el nuevo director como docentes y como egresados también, y los estudiantes. Es importante que quienes vayamos a votar evaluemos, todavía hay horas para evaluar un poco las hojas de vida de los candidatos, para ver qué proponen, qué ideas tienen para hacer cambios, porque si no hay ideas de cambio, entonces no va a cambiar nada. Como decía Einstein, estupidez es esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Entonces ya la estupidez creo que hay que ponerle freno, hay que pensar en cambios para el Centro Universitario de Occidente, y eso significa en ver esas personas que se están proponiendo y quiénes son los que ofrecen ideas nuevas, algo novedoso. Tampoco vamos a encontrar la perfección, pero porque todas las personas tienen sus defectos, pero veamos quiénes tienen buenas ideas y también honorabilidad, ¿no? Hasta creo que ahora es importante ver aquello que se decía antes: dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Hasta con quiénes andan, quiénes están detrás, qué intereses tienen, porque se habla de nuestra universidad que está cooptada por la corrupción, por pactos de corrupción. Eso es lo que dice la gente en la calle. Pues yo por trabajos de investigación me toca platicar con personas y nos tienen una opinión muy transparente de lo que sucede en la universidad pública. Entonces yo creo que es momento de empezar a pensar en cómo recuperar el prestigio de la universidad, porque ahora nos gozamos de glorias pasadas. La tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala ya va a cumplir 350 años, y creo que los últimos 30 años han sido como que de un decaimiento. Imagínense, casi 315 años fue de crecimiento, de prestigio, y los últimos 30 años ha sido de decaimiento por rectores, por varios señalamientos, hasta otros que han ido a la cárcel, señalamientos de corrupción, de limitación a la libertad de expresión, el no pronunciamiento ante los problemas nacionales. Bueno, yo creo que es importante entonces que pensemos, por lo menos a nivel de nuestro centro, cómo recuperar un poco ese prestigio que perdió la universidad. Entonces pensemos, evaluemos quiénes pueden hacer cambios. Están los candidatos ahora para el consejo directivo de egresados y estudiantes. Están los candidatos ya que se han inscrito para la dirección general del Centro Universitario Occidente. Revisemos esas hojas de vida, trayectoria. Los dos candidatos ya han sido directores. Entonces veamos sus capacidades, sus habilidades, su contextualización con la era digital, a ver qué piensan para hacer cambios importantes en la universidad que incidan en el principal ente al que se debe la universidad, que es el pueblo de Guatemala. Y eso está en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que dice que la Universidad de San Carlos de Guatemala
su fin fundamental es elevar el nivel espiritual de los habitantes de la República. Entonces, ese es el propósito de la existencia de la universidad pública. ¿Y cómo no va a ser así si son ellos los que, no, ellos me refiero pues a los contribuyentes, y que somos todos, ¿verdad? Todos pagamos impuestos en un momento dado, pero cuando éramos estudiantes, los estudios que no podíamos pagar nosotros en una universidad pública, nos los pagó el pueblo de Guatemala a través de los impuestos. Y es por eso que no existe los estudios universitarios gratuitos. Los estudios de la universidad pública en Guatemala, de la Universidad de San Carlos, son los más caros que hay. Cada graduado es el más caro que hay en el país, más caro que cualquier universidad privada. ¿Y quién lo paga? El pueblo de Guatemala. Entonces no hay ningún graduado gratuito, no hay estudios gratis en la universidad pública, los paga el pueblo de Guatemala. Pero a ese pueblo de Guatemala le hemos dado muy poca respuesta ante los problemas que enfrenta, tanto económicos, sociales, políticos, entre otras cosas. Muy poca respuesta en cuanto a propuestas de solución viables de los problemas que están sufriendo. Entonces es importante pensar, por lo menos a nivel local de nuestro centro universitario de Occidente, en cambios que vayan hacia esa dirección, a darle respuesta a este pueblo que está esperando algo de lo que está invirtiendo en nosotros, porque no solo invirtieron en nuestro estudio, sino ahora que somos trabajadores de la universidad. Y por supuesto que cuando somos graduados, pues nos han dado la oportunidad de mejorar nuestro estatus económico, laboral y social para buscar mejores oportunidades de desarrollarnos. Entonces, este pueblo le tenemos una gran deuda, y tal vez con pequeñas cosas como elegir personas idóneas para dirigir este centro de alta importancia en el occidente del país, hagamos el esfuerzo de revisar el currículum de cada candidato. Y al momento de emitir nuestro voto, hagamos una elección y no solo cumplir con el momento de emitir el voto, sino elijamos a quien resulte ser idóneo, el que resulte ser el mejor perfil para mejorar el quehacer de nuestra universidad pública, de nuestro centro universitario de Occidente, y de vincularlo cada vez más a la población de Guatemala o al pueblo de Guatemala, que es a quien se debe. Así que yo los invito a que mañana 21 de julio vayan a votar. Estudiantes que reúnen los requisitos y egresados, colegiados activos por supuesto, a emitir el voto por el que consideren que es el personaje idóneo para mejorar este centro universitario de Occidente, recuperar esa imagen que en un momento tuvo ante la sociedad, ante los problemas nacionales, y seguir desarrollando pues el trabajo bueno que se está haciendo, porque tampoco vamos a decir que no hay cosas buenas que se están haciendo. Así que vayamos, porque es importante también que sea una mayoría. Lo esperado pues según mi pensamiento es que fuera la mitad o más de los que son electores, de los que llenan los requisitos para votar. Más del 50% que lográramos ir a votar, y no que gane siempre el ausentismo. Y no nos pasa cuando nos quejamos, como en el caso de la alcaldía de Quetzaltenango, que no estamos conformes con muchas cosas, pero cuando vemos el porcentaje de personas que fue a votar, son muy pocos, pues entonces ¿cómo se puede pensar que haya gobiernos legítimos, gobiernos respaldados por la población, o ahora en este caso gobierno universitario respaldado por la comunidad universitaria, si son muy pocos los que van a votar? Y se logra pues una legalidad en la elección, pero no ese respaldo legítimo que se requiere pues para que se tenga la solvencia de exigir, y que las personas electas también se sientan más comprometidas a cumplirle al electorado en particular y al pueblo de Guatemala en general. Entonces, vayamos a votar, que seamos cada vez más los que votemos, tanto mañana 21 de julio para elegir representantes ante el Consejo Directivo, y el 4 de agosto para ir a votar por
el director general del centro universitario para los siguientes 4 años y démosle ese respaldo a ese nuevo director, a esos nuevos representantes ante el consejo directivo, para que hagan cambios importantes que mejoren más de lo que han hecho la educación profesional, pero también que logren sacar del estancamiento esa parte que tiene que ver con la educación superior del Estado y también consolidar más el apoyo a lo que es la investigación y todo lo que tiene que ver con la difusión del conocimiento científico y filosófico y otro tipo de conocimiento que es importante que cada vez más personas tengan acceso a él. Así que gracias por este espacio. Así que los invito mañana 21 de julio a ir al centro de votación a cumplir con ese deber democrático dentro de la universidad pública de elegir a esos nuevos representantes ante el consejo directivo y darles el respaldo y también nosotros el acompañamiento y la exigencia para que cumplan con lo que establecen las normas universitarias y también con lo que ellos proponen en los planes de trabajo. Y el 4 de agosto, pues también vayamos a votar por el que consideremos la mejor opción para mejorar la imagen, la administración, el trabajo docente, la investigación y extensión en el Centro Universitario de Occidente. En otro espacio vamos a comentar un poco más de este evento. Así que gracias amigos, es un gusto y hasta la próxima.